Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en la ciudad de Chillán, República de Chile. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta noche leemos en San Mateo capítulo 6, versos 31 al 34 y también en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Dice en San Mateo capítulo 6, verso 31 al 34, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, cuando Nicodemo visitó a Jesús de noche, dice, capítulo 3, verso 1 al 6 de San Juan, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Leemos el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda persona debe comprender que está viviendo en este planeta Tierra con y por un propósito divino. ¿Cuál es? Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que todo ser humano está llamado a hacer en este planeta Tierra. Por eso, desde que nacen los niños de los creyentes, los colocamos en el reino de Dios, presentándolos a Cristo para que los reciba en su reino. Ahora, hay un orden divino en el reino de Dios para las personas entrar al reino de Dios. Toda persona desea entrar al reino de Dios y vivir eternamente con Cristo en su reino, pero quieren hacerlo a su manera. Cuando el reino pertenece a Dios y Dios es el que coloca el orden en su reino. Por lo tanto, tiene que ser de acuerdo al orden de Dios para la persona entrar al reino de Dios. Ahora, siendo que toda persona quiere entrar al reino de Dios, pues entonces tiene que buscar el reino de Dios, como dice Cristo, y entrar a él de acuerdo al orden que hay en ese reino. Es como
cuando una persona quiere ir a otra nación, a otro reino, a otro país, otra nación es otro reino, la persona, si no es de ese reino, de esa nación, tiene que entrar a esa otra nación de acuerdo al orden establecido de esa nación. Tiene que sacar una visa, la cual le colocan en el pasaporte o le dan una tarjetita, una visa, y entonces puede entrar a esa otra nación, a ese otro reino, legalmente. Si no hace en esa forma y entra a esa otra nación, entró ilegalmente. Por lo tanto, está fuera de las leyes de esa nación. Y lo toman y lo sacan fuera de esa nación porque entró ilegalmente. Lo deportan. ¿No es eso acaso lo que Cristo enseñó en la parábola del hombre que entró sin vestido de boda a la cena, a la fiesta de boda, a esa gran fiesta de boda que representa las bodas de Cristo con su iglesia? Ahora, el vestido de boda es el bautismo del Espíritu Santo. Y Cristo enseña a Nicodemo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esa es la forma correcta para entrar al reino de Dios. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que escuchar la predicación del Evangelio de la gracia y recibir a Cristo como su Salvador. Y así nace de la palabra, del agua. Y tiene que ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y así habrá nacido del Espíritu también. Nace del agua y del Espíritu, de la palabra y del bautismo del Espíritu Santo. Y así la persona ha obtenido el nuevo nacimiento y ha entrado al reino de Dios legalmente. Ha nacido en el reino de Dios como un bebé. Cuando nace en su país, ahí ha nacido esa persona legalmente conforme al orden para ser un ciudadano de ese país, nacido en ese país. Por lo tanto, lleva el nombre de su país. Si nació en Chile, entonces lleva el nombre de su país, es un chileno. Si nació en Puerto Rico, es un puertorriqueño, y así por el estilo. Y los que nacen del agua y del Espíritu han nacido del cielo. Y ahora, si han nacido del cielo, ¿son ciudadanos de dónde? Del cielo. Son ciudadanos celestiales. En Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahora, toda persona nacida de nuevo, la cual ha escuchado la predicación del Evangelio de la gracia y ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo la ha bautizado con el Espíritu Santo, esa persona ha nacido de nuevo. Y esa persona, por consiguiente, ha entrado al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento, porque nació del agua y del Espíritu. Esa persona es un ciudadano legal del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino de Cristo. Y por consiguiente es un ciudadano celestial. Entró correctamente y tiene el vestido de boda, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora hemos visto cómo entramos al reino de Dios. Para eso es que buscamos el reino de Dios, para nacer del agua y del Espíritu y entrar al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Se entra naciendo de nuevo. Y así la persona ha nacido en el reino de Dios y es un ciudadano del reino de Dios. Es un ciudadano celestial. Ahora hemos visto por qué
Cristo enseñó que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios se encuentra en una fase espiritual en la tierra. Y se encuentra el reino de Dios en la forma de la iglesia del Señor Jesucristo, que son los miembros del reino de Dios, del reino de los cielos. Por eso Cristo enseñó en las diferentes parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar semilla, o sea, un sembrador. Y también en la parábola del trigo y la cizaña, ahí también nos habla del reino de los cielos. Y también en la parábola de la red, donde es echada la red en el mar y es sacada con una grande cantidad de peces buenos y malos. Esa es la red del evangelio que se tira para pescar almas para Cristo. Cristo dijo a sus discípulos, los cuales eran pescadores, les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Las naciones, pueblos y lenguas son el mar de agua lleno de peces, lleno de seres humanos, donde se tira la red del evangelio para sacarla llena de peces. Eso es lo que se ha hecho de etapa en etapa. Eso fue lo que hizo Pedro el día de Pentecostés. Tiró la red del evangelio y la sacó con alrededor de 3,000 personas que recibieron a Cristo y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas. Fueron añadidos al reino de Dios. Entraron al reino de Dios como 3,000 personas. Más 120 que habían entrado en la mañana de Pentecostés, porque nadie entra al reino de Dios hasta que no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, al nacer de nuevo, 120 al día de Pentecostés entraron al reino de Dios, obtuvieron el nuevo nacimiento allí, a recibir el Espíritu Santo, y luego más adelante, como 3,000 personas más, y así fue creciendo la iglesia del Señor Jesucristo, ha ido creciendo el reino de Dios. Como en cada nación, a medida que van naciendo más personas, va creciendo esa nación. En un año pueden tener tantos millones, y dentro de 10 años han nacido tantas personas, tantos niños, que la población se ha multiplicado. Y así ha crecido poblacionalmente la nación. Y así es en el reino de Dios. Ahora la iglesia es el reino de Dios en forma espiritual. Y el bautismo del Espíritu Santo es lo que produce el nuevo nacimiento en las personas. También el Espíritu Santo es el reino de Dios, y cuando la persona lo recibe, ha entrado al reino de Dios. Ahora encontramos que Cristo le dio el principal lugar al reino de Dios y le dio la principal atención a buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas que son las añadiduras de la vida, eso Cristo lo añadirá a cada persona de acuerdo a la voluntad divina. Así es que estamos en la tierra, cada ser humano, para buscar primero el reino de Dios, para así nacer en el reino de Dios, nacer de nuevo y pertenecer al reino de Dios, y así pertenecer por consiguiente a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino de Dios en forma espiritual. Por eso somos reyes y sacerdotes, porque pertenecemos a un reino de reyes y a un reino de sacerdotes, y todo conforme al orden de ¿quién? De Melquisedec. Y somos jueces también, y pertenecemos a ese orden de Melquisedec.
del cual Cristo es rey, el sumo sacerdote, él es rey, es rey, como hijo de David, es rey en el cielo como hijo de Dios, y es sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el sumo sacerdote que hace intercesión por nosotros en el cielo ante la presencia de Dios con su propia sangre. Por eso Cristo es nuestro intercesor, nuestro abogado que intercede por nosotros ante la presencia de Dios, y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y Él es el juez de vivos y muertos. Y a todo lo que Cristo es heredero, somos también todos nosotros herederos. San Pablo decía, ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? ¿Por qué? Porque pertenecen al orden judicial celestial, de donde Cristo es el juez supremo de la Corte Suprema Celestial. Y su iglesia es el gabinete de la corte, los miembros de la corte divina. Esos son los santos celestiales de la corte divina, del reino divino y del orden sacerdotal divino. Por lo tanto, para poder entrar a ese reino, hay que buscarlo recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y arrepentidos de nuestros pecados, ser lavados con la sangre de Cristo de todo pecado y perdonados por Cristo, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios y por consiguiente tampoco lo puede entender. No puede entender el reino de Dios. El que no nazca el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No puede verlo, no puede comprenderlo. Ahora, el reino de Dios va a estar también literalmente en la tierra después de la gran tribulación, y estará en la tierra Cristo con su iglesia y establecerá su reino milenial. ¿Ve? Pertenecemos a un reino celestial, el reino de Dios, el reino de Cristo, que será establecido literalmente también aquí en la tierra. Y en ese reino literal, ¿qué seremos nosotros? ¿Seremos carpinteros, albañiles, agricultores o personas que trabajarán en oficinas públicas? No, ahí seremos reyes, sacerdotes y jueces también. O sea que estos tres poderes estarán manifestados en Cristo y su iglesia. El poder judicial, el poder político y el poder religioso sacerdotal. Así es que vean ustedes quiénes son los que pertenecen a este reino y la posición que ocuparán en el glorioso reino milenial. En la actualidad somos reyes, somos sacerdotes y jueces también, pero en lo espiritual. Por lo tanto, primero viene lo espiritual y después vendrá lo literal en el reino milenial de Cristo. Y si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondrá Cristo en su reino milenial. Los discípulos del Señor Jesucristo, en una ocasión en la cual Cristo estuvo hablando muchas cosas importantes con relación al reino de Dios, dice, vamos a ver aquí, esto fue cuando el joven rico, el cual quería bendiciones de Dios. Vean ustedes lo que estuvieron hablando allí en el capítulo 19, verso 16 en adelante. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Ven? Todo el mundo quiere tener la vida eterna. Mas si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una aguja era la puerta de entrada de una ciudad que estaba muy protegida, pues le colocaban la entrada así y bajita para que no pudieran entrar a caballo los enemigos y en camellos y cosas así. Pero, vean, dice Cristo que es más fácil un camello entrar por el ojo, o sea, por la puerta de una aguja, o sea, de un lugar así, de una puerta de entrada a una ciudad o a un lugar, que un rico entrar al reino de Dios. Para entrar un camello que no cabía por ahí, entrar tiene que bajarse todito para poder entrar, y eso es muy difícil, pero es más fácil que un rico entrara al reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. O sea que también pueden entrar algunos ricos, pero eso lo hace posible ¿quién? Dios. Si tienes un nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, aunque sea rico, Dios lo va a ayudar a entrar. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Ven? Como Cristo le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. Ahora Pedro le dice, ahora nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿qué pues tendremos en tu reino? Ya que el reino del cual Cristo le hablaba no era tangible para ellos, porque no podían ver que Jesús estaba reinando, no podían ver que Jesús estaba gobernando, sino que era un joven carpintero que había comenzado a predicar y hablar acerca del reino de Dios y a mostrar a sus discípulos que él era el Mesías prometido. Y por consiguiente era el hijo de David, heredero al trono de David. Por lo tanto era el rey, pero no estaba gobernando, no estaba reinando. Y ahora Cristo les está hablando a ellos del reino de Dios y de que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra. Pero en aquellos días no estaba establecido en la tierra. Ellos no comprendían todavía que vendría una fase espiritual del reino de Dios, donde entrarían todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales recibirán a Cristo como su Salvador, lavarían sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentidos de sus pecados, y serían bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y así nacerían en el reino de Cristo, por medio del bautismo del Espíritu Santo, y así obtendrían el nuevo nacimiento. Nadie entra por su cuenta al reino de Dios. Es Cristo
el que obra para que entren, el que llama a sus ovejas, a su redil, que es su iglesia, su reino, y el que produce el nuevo nacimiento en esas personas, las cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, vean, Pedro pregunta: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ahora vean la bendición tan grande que hay en seguir a Cristo. El que siga a Cristo ha entrado al reino de Dios, porque ha buscado el reino de Dios y su justicia, ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Cristo. Por consiguiente, es un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede nacer fuera de la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo es la planta de trigo, producto del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y en San Juan capítulo 12, verso 24, Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. ¿Cómo va a llevar mucho fruto un grano de trigo que muere? Porque entonces nace en la forma de una planta de trigo, y esa planta de trigo tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Es en la planta de trigo que la vida del grano de trigo que fue sembrado en tierra se manifiesta y pasa a través de esa planta de trigo y se reproduce muchos granos de trigo. Esa es la forma en que Cristo se reproduce en hijos e hijas de Dios. Esa es la forma en que vienen a nacer en el reino de Dios muchos hijos e hijas de Dios. Es por medio de la vida de Cristo, por medio del Espíritu Santo que está en la iglesia del Señor Jesucristo, de edad en edad, para la reproducción de Cristo en millones de seres humanos. Cristo reproduciéndose en hijos e hijas de Dios, que lo han recibido como su Salvador, lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido el Espíritu Santo y han obtenido el nuevo nacimiento. Han nacido como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Así ha sucedido de edad en edad, de etapa en etapa. En el tiempo de los apóstoles fue así, y Pedro fue el líder, el mensajero de aquella etapa, el que tenía las llaves del reino de los cielos y abrió la puerta del reino de los cielos el día de Pentecostés, donde entraron como 3,000 personas al reino de los cielos. Luego, cuando el evangelio pasó a los gentiles, Pedro en la casa de Cornelio le abrió la puerta también a los gentiles. La puerta es Cristo. Abrió a Cristo para el pueblo, para que entraran al reino de Dios, al reino de los cielos, por esa puerta, por Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por eso está en el capítulo 10, verso 9 de San Juan. Y ahora Pedro, con las llaves, la revelación del reino de los cielos, abrió la puerta, abrió el misterio de la primera venida de Cristo al pueblo, y al abrir esa puerta que es Cristo, el misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y así llevando a cabo la obra de redención, todos los que lo oyeron recibieron a Cristo como su Salvador, como 3,000 personas, de entre todos los que lo escucharon. Luego, en la casa de Cornelio también le abrió la puerta
aquellas personas que allí estaban y eran gentiles y entraron también por esa puerta. Nadie puede entrar al reino de Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Él es la puerta. Y ahora, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve? Él es la puerta y Él también es el camino y Él es la vida. San Juan capítulo 14, verso 6 es donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también en el capítulo 7 de San Mateo, Cristo nos dice en el verso 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo es la puerta y Cristo es el camino. Es la puerta angosta y el camino también es angosto, pero es la puerta y el camino que llevan ¿a dónde? A la vida eterna. Ahora también en San Lucas capítulo 13, versos 22 en adelante, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Ahora podemos ver que esa puerta va a ser cerrada por el padre de la familia. Esto será cuando Cristo haya completado su iglesia, cuando haya entrado hasta el último de la familia de Dios, cuando haya entrado hasta el último de los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, cuando haya entrado hasta el último escogido, a la iglesia de Jesucristo, al reino de Dios. Entonces, Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo y se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad del libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y llevará a cabo su obra de reclamo. Reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre, los cuales ya estarán todos en el reino de Dios, en el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Algunos físicamente ya han partido, pero quedará un grupo aquí en la tierra todavía vivo y estará, ¿dónde? En el reino de Dios, en el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Amén. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, con cuerpos glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Y entonces seremos inmortales, porque la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, son inmortales. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y si tiene vida eterna, pues es inmortal. Ahora el cuerpo físico es mortal, pero el que Él nos va a dar es inmortal. ¿Ve? Por lo tanto, ya al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, arrepentidos de nuestros pecados y ser lavados por la sangre de Cristo y ser perdonados por Cristo y ser bautizados en agua en su nombre y haber recibido el Espíritu Santo, ya somos salvos y tenemos vida eterna. Aunque físicamente no tenemos vida eterna, porque este cuerpo es mortal. Por tanto, Él nos transformará a nosotros los que vivimos y a los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos glorificados y entonces físicamente también seremos inmortales. Y entonces todos, jovencitos, para toda la eternidad. Por eso, el reino milenial será gobernado por jóvenes
de los cuales el mayor de ellos, la cabeza del rey de todos esos reyes, será Jesucristo. Amén. Jesucristo no se ha puesto viejo desde que se fue, y ya van cerca de 2000 años. Y nosotros vamos a ser a su imagen y semejanza. Para eso es la segunda venida de Cristo. Lo que leímos cuando en Filipenses capítulo 3, verso 20, Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a leerlo de nuevo, porque para eso es la segunda venida de Cristo. Es en favor de todos los escogidos de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, transformar este cuerpo. En este cuerpo, y este cuerpo es el cuerpo de la humillación nuestra. Que siendo ricos y siendo reyes, estamos en la tierra como personas sencillas. Unos son carpinteros, otros son albañiles, otros son agricultores, y las hermanas amas de casa, y algunas trabajan en una cosa o en otra cosa, son princesas, y vean, están trabajando como siervos aquí en la tierra. Pero esa es una etapa temporal. Porque estamos viviendo en esta tierra bajo el reino de los gentiles, y el reino terrenal en la actualidad pertenece al príncipe de las tinieblas, como vivió el pueblo hebreo en Egipto. Pero en el reino milenial, ese reino no será del príncipe de las tinieblas, sino del príncipe de la luz, que es Cristo nuestro Salvador. Por eso será el reino de luz para la raza humana, en donde la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, nos dice Habacuc capítulo 2, verso 14. Y también en Isaías capítulo 9, o capítulo 11, verso 9, nos habla de esto también. Ahora podemos ver lo que será de nosotros en el reino literal de Cristo aquí en la tierra, que será el reino milenial, y después por toda la eternidad. Estaremos como reyes de ese reino de Cristo. Estaremos como sacerdotes de ese orden religioso que Cristo tendrá en su reino. Y seremos jueces de la corte de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que hemos entrado al reino de Dios, el reino de Cristo, que está compuesto por la iglesia del Señor Jesucristo, por todos los redimidos, por la sangre de Cristo, nuestro Salvador. De etapa en etapa, Cristo ha estado llamando y juntando a sus escogidos, porque Cristo está en medio de su iglesia, en el Espíritu Santo, y ha ungido diferentes mensajeros de edad en edad. Les hablé de San Pedro, teniendo las llaves del reino de los cielos, abriendo la puerta a los hebreos primero y después a los gentiles en la casa de Cornelio. Y luego Dios envió a Saulo de Tarso, el cual, al ser convertido a Cristo, vino a ser San Pablo, y él llevó el mensaje a los gentiles y fue el primer ángel mensajero para la iglesia entre los gentiles. Y Dios añadía cada día a su iglesia entre los hebreos y entre los gentiles los que habían de ser salvos, los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cristo también, hablando de sus escogidos, dijo que eran las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y dijo que nadie las arrebataría de su mano. Y dijo que el Padre que se las dio es mayor que todos y que nadie las arrebatará de la mano de su Padre. Eso está en San Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 30. Y también dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Y a los que no querían escuchar la voz de Cristo y lo rechazaban, Él dijo: ustedes no oyen mi voz porque ustedes no son de mis ovejas. O sea que hay ovejas de Cristo que el Padre le dio para que les dé vida eterna, y hay otras personas que no pertenecen a las ovejas del Padre, que le fueron dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Las ovejas que el Padre le dio para que las busque y las salve. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Eso está en San Lucas, capítulo 19, verso 10, y en San Mateo, capítulo 18, versos, vamos a ver, ahí en San Mateo, Él compara a esas personas, esas ovejas, esas personas a las cuales Él vino a buscar. Capítulo 18, verso 11 al 14, dice de San Mateo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda ni una de las ovejas del Padre. Por eso le han sido dadas a Cristo, para que Cristo les dé vida eterna. Por lo tanto, todas las ovejas del Padre van a recibir a Cristo como su Salvador, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ni una oveja del Señor, ni una de ellas, se va a perder. Buscó sus ovejas en la tierra de Israel, buscó sus ovejas en la primera edad de la iglesia entre los gentiles en Asia Menor, buscó sus ovejas en Europa en 5 etapas, 5 edades de la iglesia, buscó sus ovejas en Norteamérica en la 7ª edad de la iglesia, y luego, ¿dónde buscaría sus ovejas, sus últimas ovejas? En la América Latina y el Caribe. Ahora, de cada territorio donde Cristo envió su mensaje para buscar sus ovejas, ahí envió un hombre, un mensajero, a través del cual Cristo en el Espíritu Santo estuvo velado y revelado, y ese mensajero era la palabra de su edad hecha carne, y desde ahí se expresaba Cristo dando el mensaje para cada edad y llamando sus ovejas en cada edad, y cumpliendo así San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante, donde dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora estas ovejas que no son del redil hebreo son las que estarían en medio de los gentiles. Por eso el Evangelio pasaría a los gentiles y el Espíritu Santo pasaría a los gentiles y se manifestaría por medio de cada mensajero en la iglesia de Jesucristo, para el Espíritu Santo hacer el llamado en cada edad a las ovejas de Cristo, las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y por medio de la predicación del Evangelio, la voz de Cristo llega hasta los oídos y el corazón de toda persona, y los que son ovejas de Dios, que el Padre dio a Cristo para que las busque y las salve y les dé vida eterna,
recibirán ese mensaje en sus almas y recibirán a Cristo como su Salvador personal. Arrepentidos de sus pecados y pedirán perdón a Cristo por sus pecados y Cristo los perdonará. Serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego y así obtendrán el nuevo nacimiento y así estarán salvas por Cristo en el reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí estarán colocadas en el redil del Señor Jesucristo. Así estarán nacidas de nuevo, nacidas en el reino de los cielos, la iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que siempre Cristo en el Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia y ha usado un hombre, un mensajero de edad en edad. Y junto a ese mensajero, Cristo ha colocado maravillosos colaboradores, maravillosos ministros para trabajar en la obra de Cristo en ese tiempo y en ese territorio ha surgido la edad correspondiente a ese territorio y de ahí se ha extendido hacia otros territorios donde también Cristo tenía ovejas para llamar. Pero siempre hay un territorio en específico donde comienza cada etapa o edad de la iglesia entre los gentiles. Siendo que Cristo está construyendo un templo espiritual, que es su iglesia, que Pablo dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es cada creyente en Cristo un templo espiritual como individuo y la iglesia de Jesucristo compuesta por los creyentes en Cristo es un templo espiritual también como un cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, tiene un orden, porque el reino de Dios tiene un orden para entrar al reino de Dios. Ahora, si vemos el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, encontraremos ese orden. Encontramos que el atrio, la parte de la frente del templo, estaba en el este. Era el este del templo, el atrio del frente. Luego pasamos por el atrio y pasamos al lugar santo. O sea que es una caminata o una trayectoria de este a oeste. Cuando Pablo quiso ir a Bitinia, el Espíritu no lo dejó y le mostró un varón macedonio. Y el varón macedonio le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice el reverendo William Branham que las ovejas del Señor no estaban en Bitinia, sino que estaban para el área de Macedonia, para el área de Asia Menor. Y Pablo quería dirigirse rumbo hacia los chinos, hacia el este. Si cogía esa ruta, seguiría esa ruta y las diferentes etapas de la iglesia no estaban rumbo al este, sino del este hacia el oeste. Por lo tanto, tenía que ir hacia Asia Menor y allí estaban las ovejas de Cristo a las cuales les daría vida eterna. Luego de Asia Menor pasaría la segunda etapa de la iglesia entre los gentiles a Europa, y en Europa tendría la tercera edad en Francia, la segunda edad en Francia, la primera edad entre los gentiles fue en Asia Menor y San Pablo fue el mensajero, la segunda edad se cumplió en Francia y fue Ireneo el mensajero, la tercera edad se cumplió en Hungría y también en Francia y su mensajero fue Martín. La cuarta edad se cumplió en Irlanda y su mensajero fue Colombo. La quinta edad se cumplió en Alemania
y su mensajero fue Lutero. Vean, ahí tenemos 5 edades en Europa, en el viejo mundo, y 5 mensajeros allá en Europa. Luego, nos falta una aquí. La sexta edad se cumplió también en Europa, en Inglaterra, y su mensajero fue Wesley. Así es que tenemos 5 edades con 5 mensajeros europeos, 5 edades cumpliéndose en Europa. Y luego encontramos que fue el Espíritu Santo en cada uno de esos mensajeros, velándose y revelándose a través de ellos y llamando y juntando a sus escogidos en cada edad. Vean, una edad sale de la edad que está terminando, sale una nueva edad. Un mensajero sale de esa edad que está terminando y proclama el mensaje y se abre una nueva edad. Luego el Espíritu Santo voló de Inglaterra a Norteamérica y levantó al precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, el cual fue el mensajero de la séptima edad de la iglesia, y el Espíritu Santo aquel trajo el mensaje para la séptima edad de la iglesia. Fueron millones de personas que recibieron el evangelio por medio del ministerio del Espíritu Santo a través del reverendo William Branham y de los colaboradores que Dios colocó a su lado. El movimiento pentecostal, vean ustedes, y el avivamiento pentecostal vino bajo el ministerio del reverendo William Branham, donde sanidades y grandes milagros y maravillas fueron realizados y multitudes recibieron a Cristo como su Salvador personal. Y ahora podemos ver que el Espíritu Santo se ha estado moviendo del este de la tierra de Israel hacia el oeste, pasando por Asia Menor y pasando por Europa y pasando por Norteamérica. ¿Por qué? Porque Él está construyendo un templo espiritual y tiene que ser de acuerdo al orden celestial. Y el orden celestial fue reflejado en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, luego de las 7 edades, encontramos que ya ha sido construido el lugar santo del templo espiritual de Cristo. En el lugar santo estaba el candelabro con 7 lámparas que representa la iglesia con sus 7 edades y sus 7 mensajeros, que son las 7 mechas encendidas por el fuego del Espíritu Santo. Pero luego, después de las 7 edades, ¿qué más hay para la iglesia de Jesucristo? ¿Qué más hay en el templo espiritual de Cristo? Un templo sin un lugar santo, sin un lugar santísimo, no es un templo para Dios. Por lo tanto, Cristo tiene que construir el lugar santísimo de su templo espiritual, y eso es la edad de la piedra angular. ¿Y dónde estaba el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó el profeta Moisés? En el oeste. Por lo tanto, no puede construir el lugar santísimo en otro territorio, sino en el oeste. Y el oeste es el continente americano. Ya en la parte norte del continente americano se cumplió la séptima edad de la iglesia, que es la última edad de la iglesia correspondiente al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y ahora, para la construcción del lugar santísimo, del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, no se puede ir del oeste. Tiene que buscar gente, llamar y juntar las ovejas que van a formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Por lo tanto, así como se movía en Europa, en el mismo Europa, de un territorio, de una ciudad o de una nación a otra, ahora en el continente americano, compuesto por Norteamérica y la América Latina y el Caribe, ahora se mueve de Norteamérica a la América Latina y el Caribe para llamar y juntar las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna y para que las coloque en el reino de Dios, las coloque en el templo espiritual de Cristo. ¿Pero en qué parte? En el lugar santísimo. Por lo tanto, el llamado de Cristo para sus ovejas en este tiempo final es para entrar a formar parte del templo espiritual de Cristo. ¿En qué parte? En el lugar santísimo.
que es la edad de la piedra angular. Por eso es que el reverendo William Branham habló tanto del oeste y dijo que la luz de la tarde, donde brilla, donde alumbra, donde resplandece, en el oeste. Y también habló de la lluvia tardía y dijo que la lluvia tardía cae en el oeste. Y la lluvia tardía y temprana, ¿dónde cae? En el oeste. ¿Qué es la lluvia tardía y temprana? La lluvia temprana es el evangelio de la gracia que presenta a Cristo en su primera venida como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Esa lluvia comenzó a caer allá en el este y ha estado cayendo de etapa en etapa. Esa lluvia de la enseñanza del evangelio de la gracia, presentando a Cristo en su primera venida como nuestro Salvador personal. Con la lluvia temprana, las personas reciben la fe, la revelación para la salvación de su alma. Y para obtener el perdón de sus pecados, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y entrar al reino de Dios. Y así, nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios, nacer del agua y del Espíritu. Sin esa fe, sin esa revelación de la primera venida de Cristo, la cual está contenida en el evangelio de la gracia, ninguna persona puede recibir a Cristo como su Salvador. Para eso es que Cristo ordenó predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ven la forma en que las ovejas de Cristo son salvas? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, eso produce una transformación, ¿dónde? Interior. Donde obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, del paraíso. Y se requiere para una transformación física, dice el reverendo William Branham, la fe de rapto. La fe para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, ¿dónde vamos a recibir la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados? Esa fe está en la lluvia tardía. La lluvia tardía es la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, presentando a Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y nunca en la historia de la iglesia del Señor Jesucristo ha habido un grupo que tenga la lluvia temprana y tardía a la vez. Pero fue reflejada la lluvia tardía bajo el misterio del reverendo William Branham. Aunque no estaba cayendo en aquel tiempo, pero sí fue reflejada, como también la tercera etapa fue reflejada en el reverendo William Branham. Por lo tanto, estuvo en el reverendo William Branham la tercera etapa como una muestra, dando una muestra de lo que será la tercera etapa cuando venga la apertura. Por lo tanto, Dios dio una muestra de lo que Él va a hacer en una nueva etapa de la iglesia. Y ahora, la nueva etapa de la iglesia corresponde a la edad de la piedra angular. Y cuando llegue la apertura, entonces Cristo se manifestará en toda su plenitud, adoptará a sus escogidos del día postrero y adoptará a los escogidos de las edades pasadas, lo cual será la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y la transformación de nosotros los que vivimos. Eso es la adopción, porque eso es la redención de nuestro cuerpo, en donde seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo, así como nos ha dado un espíritu nuevo, un cuerpo angelical teofánico. Al producir en nosotros el nuevo nacimiento, nos dará también un cuerpo nuevo, físico, igual a su cuerpo físico glorificado. Ya nos ha dado un cuerpo espiritual angelical,
como su cuerpo angelical. El cuerpo angelical de Cristo es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová que aparecía en los profetas es Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, todos los hijos de Dios tienen que recibir un cuerpo angelical, el cual reciben cuando tienen el nuevo nacimiento. Y tienen que recibir también un cuerpo físico glorificado, como el cuerpo físico glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, el cual estamos esperando en este tiempo final. Para entonces ser jóvenes para toda la eternidad. Ya en el cuerpo angelical teofánico somos jóvenes. ¿Recuerdan cuál el reverendo William Branham visitó a los santos que están en el paraíso? Él dice que él miraba desde allá y veía su cuerpo físico ya con unos 52 años, o sea, veía un cuerpo de un hombre ya adulto, avanzado en edad, ya pasando de persona adulta o madura a anciano, pero se veía su cuerpo que tenía cuando estaba allí en el paraíso y lo veía joven. Se tocó la cabeza y tenía cabello. Y él dice, esto es raro, me estoy viendo y estoy viendo dos cuerpos míos. Uno aquí en el que estoy y otro allá abajo, en la cama. Dice que se mordió el dedo y sintió también. Dijo, no es un sueño, es una realidad. Cuando una persona parte, muere y es un creyente en Cristo nacido de nuevo, va al paraíso. Y eso es una realidad, no es un sueño. Ahora, él allí vio a todos los santos que habían partido con cuerpos jóvenes y muy hermosos. ¿Ve? En el nuevo nacimiento la persona tiene un cuerpo angelical teofánico, joven, para toda la eternidad. Por lo tanto, ya es joven la persona en el cuerpo angelical. Y va a ser joven en el cuerpo físico cuando Él nos dé el cuerpo físico glorificado igual a su cuerpo glorificado. Ahora, así como hay un mensaje para recibir el cuerpo angelical teofánico, el nuevo nacimiento, hay un mensaje para recibir el cuerpo físico glorificado. En la Escritura está mencionado ese mensaje como la gran voz de trompeta o trompeta final. También está señalado como voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahora, vean ustedes, encontramos que, siendo que está prometido este mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo, en los mensajes del reverendo William Branham también ha sido mencionado este mensaje que vendrá para la iglesia del Señor Jesucristo. Dice en el libro de citas, página 47, párrafo 402, y nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, o sea, a los que ya han partido. Esos preciosos, o sea, esos preciosos hermanos que sellaron su testimonio con su sangre, o sea, que murieron como mártires. No impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá, ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. ¿Qué es lo que proclama, lo que anuncia la trompeta final? La gran voz de trompeta, el anuncio de su venida. O sea, que el mensaje de la trompeta final gira alrededor de la segunda venida de Cristo. La lluvia tardía es la lluvia de la enseñanza del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y ahora, eso es lo que nos da la fe para ser transformados y raptados. Esa es la fe de rapto. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros
amados primero. Todos nuestros familiares que ya han partido y eran creyentes en Cristo regresarán jovencitos en cuerpos glorificados y entonces estarán con nosotros de regreso. Si usted tiene familiares creyentes en Cristo que han partido, no va a estar, y murieron ya ancianos, no va a esperar que regrese un ancianito. Está esperando que regrese un joven como de 18 a 21 años de edad, que es la edad que representará en el cuerpo nuevo, glorificado, que Cristo le dará. Así también será para nosotros. En la página 48, párrafo 4:17 del reverendo William Branham del libro de citas, la misma voz que llamó a Juan que subiera, la misma voz que dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Amén. Llama a la iglesia también. Llama a la iglesia también. La misma voz que llamó a Juan que subiera es la misma voz que llamó a Lázaro de la tumba. Esa misma voz del arcángel. La misma voz que le dijo a Juan, sube acá, y llamó también a Lázaro del sepulcro, es la voz del arcángel. Esa es la gran voz de trompeta. Es la trompeta de Dios. Es la voz de arcángel. Cristo es la voz del arcángel. La voz del arcángel. ¿Ve? Esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan que subiera. La misma voz llamó a Lázaro en el sepulcro. Él habló con fuerte voz. Esa voz dijo a Juan, sube acá, yo te enseñaré unas cosas que han de suceder. Y ahora, vean, ¿qué estará haciendo esa voz en el día postrero? Enseñándole a la iglesia las cosas que han de suceder. Esa misma voz sonará cuando los muertos en Cristo resuciten, porque la trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo, el mismo que dijo, sube acá. Y ahora, esa misma voz que dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, es la que llamará a la iglesia a subir. Ahora, la iglesia es llamada a subir a una nueva edad, la edad de la piedra angular, y la iglesia será llamada a subir en el rapto cuando sea transformada. La misma voz. Y ahora esa voz, vamos a ver, esa voz dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, porque esa es la voz de arcángel, esa es la trompeta de Dios, esa es la gran voz de trompeta que para este tiempo final estará llamando a la iglesia a subir. La llama a subir a una nueva edad más alta de las 7 edades y también la llamará a subir en el rapto para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y esa voz es la que estará dándonos a conocer todas estas cosas en este tiempo final. Porque esa voz como de trompeta dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En Apocalipsis 22, verso 6, está el misterio abierto. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, que Cristo, el Espíritu Santo, estará mostrando a su iglesia. ¿Cómo las estará mostrando? Por medio de su ángel mensajero. Así como hizo en cada edad, por medio de Pedro, por medio de Pablo, por medio de Ireneo, por medio de Martín, por medio de Colombo, por medio de Lutero, por medio de Wesley y por medio del reverendo William Branham. Fue el Espíritu Santo hablando, sonando la trompeta del Evangelio de la Gracia y llamando y juntando sus ovejas en su redil, la iglesia del Señor Jesucristo. Y en nuestro tiempo se suena la trompeta del Evangelio de la Gracia y luego la trompeta del Evangelio del Reino para subir a la edad de la piedra angular y para recibir la fe, para ser transformados y raptados. Amén. Con la predicación del Evangelio de la Gracia recibimos la fe para la transformación espiritual donde obtenemos el nuevo nacimiento y con la trompeta del Evangelio del Reino recibimos la fe para ser transformados físicamente y recibir el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y para ir luego con Cristo
a la cena de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 22, verso 16 también dice Cristo: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Cristo para dar testimonio de estas cosas en las iglesias? El ángel del Señor Jesucristo. En cada edad, los que recibieron al mensajero que Dios envió estaban recibiendo a Cristo manifestado en el mensajero de cada edad. Porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Y ahora, los que no recibieron al mensajero, pues no recibieron a Cristo que estaba en el mensajero, Cristo en Espíritu Santo, en cada mensajero. Y ahora vamos a ver algo aquí muy importante, porque todavía Dios no ha terminado de enviar todos los mensajeros ya en los tiempos pasados o edades pasadas, sino que para este tiempo Él enviaría su ángel mensajero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, no hay un mensajero sin un mensaje y sin un pueblo y sin un territorio al cual darle ese mensaje. Y Cristo no hará nada sin que te revele sus secretos aquí a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, si Él ha prometido revelar las cosas que deben suceder pronto, tiene que haber un profeta a través del cual se manifieste Cristo en Espíritu Santo. Vimos que es Cristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, el que nos estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso el reverendo William Branham dijo que ese ángel del Señor Jesucristo enviado a Juan el apóstol es un profeta. Él dijo: es un espíritu de profeta el que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis. Y si es un espíritu de profeta, tiene que en algún tiempo de la historia de la iglesia de Jesucristo aparecer en medio de la iglesia de Jesucristo en carne humana. Y eso es para este tiempo final. Y ese es un profeta dispensacional. Por lo tanto, tiene que venir con un mensaje dispensacional. Y eso es la gran voz de trompeta o trompeta final. Y los que lo reciban, pues estarán recibiendo recompensa de profeta. Los que lo rechacen, pues estarán rechazando la recompensa de profeta. Estarán rechazando las bendiciones que Dios enviará a través de su ángel mensajero. Estarán rechazando la revelación divina para este tiempo final, que es la fe, para ser transformados y raptados. La fe para el rapto, dice el reverendo William Branham en la página 128 del libro de los sellos en español, que la dan los truenos. Porque los truenos es la voz de Cristo en Apocalipsis 10, clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. Es Cristo hablándole a su iglesia, y lo que Él habla ahí en esos truenos es el misterio del séptimo sello. Es la revelación divina del séptimo sello. Ninguna persona puede obtener la revelación del séptimo sello a menos que no escuche la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces. El misterio del séptimo sello es abierto por los 7 truenos de Apocalipsis 10, y los 7 truenos es la voz de Cristo hablándole a su iglesia en forma consecutiva. Cristo le habló a su iglesia en las edades pasadas, pero no en forma consecutiva. Habló por medio de cada mensajero, a través de un mensajero en una edad y luego a través de otro mensajero en otra edad. Para este tiempo final, para la edad de la piedra angular, Cristo hablará en forma consecutiva. 7 truenos, la voz de Cristo en forma consecutiva a través de un solo mensajero, que es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En San Juan capítulo 13, verso 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es
el ángel del Señor Jesucristo, el que Él ha prometido enviar para darnos a conocer todas estas cosas? Claro que sí. Y los que lo estarán recibiendo el día postrero estarán recibiendo a Cristo, que vendrá en Él manifestado en Espíritu Santo, hablándonos todas estas cosas a través de su ángel mensajero. Porque Cristo en Espíritu Santo es el único que revela todas las cosas y guía a su iglesia y le da a conocer a su iglesia todas las cosas que han de suceder. Esto está aquí en San Juan capítulo 14, verso 26, donde dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que enseña todas las cosas y el que recuerda todas las cosas que Jesucristo habló? El Espíritu Santo, el cual es Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia. Por lo tanto, siendo que nos enseña la Escritura que Cristo envía a su ángel para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, entonces Cristo en Espíritu Santo estará en su ángel, hablándonos a través de su ángel todas estas cosas que deben suceder pronto. Vamos a ver también aquí, en San Juan capítulo 16, versos 12 al 15 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que da a conocer las cosas que habrán de venir? El Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora podemos ver por qué este ángel del Señor Jesucristo estará dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Porque así como vino el Espíritu Santo en cada ángel mensajero en cada edad pasada y habló y llamó a sus ovejas, estará el Espíritu Santo en el ángel del Señor Jesucristo llamando y juntando las ovejas del día postrero en la iglesia de Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Y estará en el territorio correcto, que es el occidente. ¿En qué parte del occidente? En la América Latina y el Caribe, que es lo que quedaba sin tener un ángel mensajero. Y ahora, ¿qué dijo el reverendo William Branham acerca de un mensaje que vendría después de su mensaje? Pues él dijo que vendrá la gran voz de trompeta o trompeta final, que es la voz de Cristo y que es la voz de arcángel. Ahora vamos a ver algo aquí más claro. En el 1965, un mes antes de la partida del reverendo William Branham, dice en la página 162, párrafo 1446 del libro de citas: pero mire la novia espiritual, cuando ella comienza a tener un despertamiento. O sea que está hablando de un despertamiento para más adelante que ha de venir para la iglesia del Señor Jesucristo. Ya Él está por irse. Dice, cuando ella comienza a volver y colocarse en orden con la palabra de Dios. Miren entonces otra vez, ven como que las escrituras en ese tiempo habrá un mensaje salir, está la traducción aquí como no tan clara, habrá un mensaje, o sea, saldrá un mensaje, salir a coger, tomar esa novia, tomar esa mujer elegida, ¿ve? Un mensaje, así como en cada edad, vino un mensaje y tomó a los escogidos de cada edad y los colocó ¿dónde? En el cuerpo místico de Cristo. Y ese mensaje vino por medio del Espíritu Santo, ¿a través de quién? Del mensajero correspondiente a ese tiempo. Aquí nos habla de un despertamiento, de un avivamiento, en donde habrá un mensaje que tomará
esa novia, esa mujer elegida. En el 15 de agosto de 1965, eso fue unos 5 meses antes de la partida del reverendo William Branham, o 4 meses, en el mensaje Y no conoces, página 13, aquí en el libro de citas está en la página 157, párrafo 14, párrafo 1407, dice: estoy solamente edificando. La hora está cerca, a la mano, cuando ustedes van a ver pasar algo, cuando algo va a tener lugar. Y todo este fundamento aquí solo ha sido colocando una base para un corto mensaje rápido que sacudirá toda la nación. Y ahora está anunciando un nuevo mensaje que va a venir, para lo cual el reverendo William Branham colocó el fundamento. ¿No fue eso lo mismo que hizo Juan el Bautista? Que con su ministerio y su mensaje preparó el terreno, colocó el fundamento para el que vendría después de él, con un nuevo mensaje. Y en una ocasión le vienen a decir a Juan: mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora a él le siguen más personas que a ti, y bautiza más personas que tú, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 25 en adelante, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, lo que estaba recibiendo Cristo le había venido del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que yo dije, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso es así para el precursor de la primera venida de Cristo. ¿Y para quién más? Para el precursor de la segunda venida de Cristo también. ¿Que así tiene que ser para el precursor de la segunda venida de Cristo? Claro que sí. Vamos a leerlo aquí. Lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 474 y 475 del libro de los sellos, cuando nos habla acerca de aquel al cual él le está preparando el camino. Vean, Juan le estaba preparando el camino a un hombre que vendría después de él, un varón, dice él. Después de mí viene un varón, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver lo que dice el reverendo William Branham, siendo el precursor de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver. Él está hablando aquí del séptimo sello, y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Y el séptimo sello es abierto por los 7 truenos de Apocalipsis 10. Página 128 habla acerca de eso. Y también la página 481 y 482 del libro de los sellos. Pero ahora vayamos aquí. La 474 y 475 del libro de los sellos, cuando él está hablando acerca del séptimo sello, dice: yo no sé quién será. O sea que está hablando de una persona. Yo no sé quién será, ni qué va a suceder.
No sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Y cuándo fue que hubo silencio en el cielo? En Apocalipsis 8, verso 1, cuando el séptimo sello fue abierto en el cielo. Y el reverendo William Branham dice que el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Y son los truenos los que contienen el misterio, el secreto. Es la voz de Cristo la que contiene el misterio, el secreto. Y solamente Cristo, hablando en forma consecutiva a su iglesia, es que puede ser entendido, conocido el misterio del séptimo sello. Y nunca en las edades pasadas, nunca habló por medio de un mensajero en forma consecutiva por 7 ocasiones, solamente por una ocasión en cada edad. Yo no sé quién será ni qué va a suceder. No sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Todos entienden? Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Está hablando de una persona. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra ha servido de fundamento. ¿Ven que su mensaje es el fundamento para lo que viene después de él? Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. Y ya se fue. Y no lo veremos más hasta que regrese en la resurrección de los muertos en Cristo con un nuevo cuerpo, un cuerpo joven y glorificado. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. Lo mismo que dijo Juan. A él le conviene crecer y a mí menguar. Ahora aquí dice, no habrá 2 aquí al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene 2 profetas mayores al mismo tiempo. Y si los llega a tener, pasa como pasó con Juan y Jesús. Juan menguó y Jesús creció. Vamos a ver, no habrá 2 aquí al mismo tiempo. O sea, no estará el precursor y el precursado aquí en la tierra al mismo tiempo. Y aún si así fuera, o sea, y aún si estuvieran los 2 a la misma vez, vamos a ver, y aún si así fuera, él crecerá y yo menguaré. Lo mismo que dijo Juan. Ahora podemos ver que hay algo grande ahí. Un precursor solamente viene para poner el fundamento para el que viene después de él. Viene preparándole el camino. Ahora, hemos visto que él dijo que vino preparando el camino al que viene después de él. Él dijo que solamente estaba edificando y poniendo un fundamento para algo que vendrá más adelante, que vendrá después del precursor o de la segunda venida de Cristo. Y aún más, vean lo que él dice en la página 119 del libro de citas, párrafo 10:58, dice: tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para alguien más que suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo. Pero yo creo que estamos tan cerca que yo no moriré de edad avanzada. Y siendo de 54 años, no me moriré viejo hasta que Él esté aquí. ¿Hasta que esté quién? Aquel al cual Él le está preparando el camino. Pero Él le está construyendo ¿qué? Una plataforma. Un lugar donde se pare esa persona que vendrá después de Él. O solo, dice, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí. O solo que sea disparado o asesinado o alguna otra cosa. Y esa otra cosa fue el accidente que tuvo y partió.
de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada, hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo será conforme a la Escritura, tanto al Antiguo y Nuevo Testamento y también a los mensajes del reverendo William Branham, con el cual fue hecha la introducción a la segunda venida de Cristo. Por eso dice, este mensaje introducirá a Cristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida de Cristo, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será. Ahí podemos ver lo que está prometido para este tiempo final. Ahora podemos ver que después del precursor de la segunda venida de Cristo y su mensaje, viene un mensaje dispensacional y viene un mensajero dispensacional. Cuando Juan presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba presentando un mensajero dispensacional, porque así como Moisés es el profeta mensajero de la dispensación de la ley, Cristo es el profeta mensajero de la dispensación de la gracia. Y nos queda la dispensación del reino, que tiene que tener un profeta dispensacional también, que es el ángel del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que para este tiempo hay grandes bendiciones prometidas para la iglesia del Señor Jesucristo. Está prometido que el Espíritu Santo vendrá a la iglesia de Jesucristo y se manifestará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y está prometido un avivamiento para la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final. Así como hubo un avivamiento para la iglesia en cada edad cuando el Espíritu Santo vino manifestado en cada aquel mensajero y trajo su mensaje, produjo una nueva edad y produjo un nuevo avivamiento en la iglesia del Señor Jesucristo. El reverendo William Branham se pregunta, ya cuando tenía cierta edad, en la página 166 del libro de citas, a párrafo 1485, ya habíamos leído que habrá un avivamiento, vendrá un avivamiento y un mensaje para la iglesia novia, que tomará esa novia. Ahora, aquí en este pasaje, página 166, párrafo 1485, dice, ahora yo estaba poniéndome bastante viejo. Está hablando aquí en noviembre 28 de 1965, un mes antes de su partida. Pero la experiencia que tuvo, la tuvo un poquito antes, pero ya está hablándolo aquí. Ahora dice, y pensé yo, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré otro tiempo? Así como hubo un avivamiento en cada edad, y hubo un mensajero y un mensaje en cada edad, y hubo un grupo que fue llamado y juntado en cada edad. Dice, solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Cabalgaremos esta senda otra vez. Eso es correcto, tan pronto como estemos listos. Ven ustedes, es una promesa. Y ahora, la promesa es que habrá otro avivamiento después del avivamiento de la séptima edad de la iglesia, y habrá un jinete en un caballo blanco. ¿Y estará dónde? En el oeste. Dice, recorreremos esta senda, este camino, otra vez. El ministerio de Elías ha recorrido el camino ministerial
en diferentes ocasiones. En Elías Tisbita, eso fue el Espíritu Santo en Elías Tisbita. En Eliseo por segunda vez. Eso fue el Espíritu Santo ministrando a través de Eliseo y operando el ministerio de Elías por segunda vez. Y en Juan el Bautista por tercera vez. Y en el reverendo William Branham por cuarta vez. Y ahora dice que recorrerá esta senda otra vez. Eso es por quinta ocasión. Eso es bajo el ministerio de los dos olivos, Moisés y Elías. Por lo tanto, Elías vendrá con Moisés en este tiempo final. Vendrán los ministerios de Moisés y Elías siendo operados por el Espíritu Santo en este tiempo final, en medio de la iglesia y después en medio del pueblo hebreo. Y ahí es que se cumplirán los grandes milagros y maravillas vistos por el reverendo William Branham en la visión de la carpa. La página 119, él dice que eso será la tercera etapa y será para la novia, para las vírgenes fatuas y también para los perdidos, para el mundo. Y él dice también que los milagros y maravillas, eso es para Moisés y Elías. Por lo tanto, los milagros y maravillas vistos en la visión de la carpa son bajo el ministerio de Moisés y Elías. Página 119 del libro de citas y página 136 y página 138 nos habla de los ministerios de Moisés y Elías con grandes maravillas y señales. Y dice, y la página 114, y dice que eso será para cuando ya se haya completado la iglesia, cuando ya la puerta de la misericordia se haya cerrado. ¿Ven? Ahora, todo eso está profetizado y va a cumplirse. Y todo eso estará bajo el ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta ocasión. Y ministerio de Jesús por segunda ocasión. Por lo tanto, tiene que tener un velo de carne a través del cual el Espíritu Santo manifieste esos ministerios en medio de la iglesia y después en medio del pueblo hebreo. ¿Dónde estaban los dos olivos de madera de olivo cubiertos de oro en el templo que construyó Salomón? En el lugar santísimo. ¿Dónde estaban los dos olivos que aparecieron en la visión que tuvo Zacarías en el capítulo 4, verso 1 al 14? Uno a cada lado del candelero o candelabro de oro. Ahora podemos ver que esos ministerios corresponden a la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Desde ahí es que se manifestará Cristo en este tiempo final conforme a las profecías, y es ahí donde Él cumplirá todo lo que está prometido para este tiempo final. Por lo tanto, todo lo que Cristo hará en medio de su iglesia lo tiene que hacer por medio de un velo de carne, que será el ángel del Señor Jesucristo viniendo a la iglesia de Jesucristo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, la revelación, la fe para el rapto, porque fe es revelación, la trae el Espíritu Santo a la iglesia por medio de un profeta para el tiempo final. No puede recibir la iglesia ninguna revelación a menos que no sea por medio de un profeta. Así ha sido de edad en edad. Ahora vean en la página 302 del libro de los sellos, dice ahora el libro, hablando del libro del Apocalipsis que le dio la revelación el ángel de Jesucristo a Juan, dice ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Y tenemos la promesa de que la revelación del séptimo sello será dada a la iglesia por medio de los 7 truenos, la voz de los 7 truenos, que es la voz de Cristo hablando en forma consecutiva en su iglesia. Por lo tanto, habrá un profeta
dispensacional en la iglesia de Jesucristo, que es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo, el Espíritu Santo, estará manifestado hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y estará abriéndonos el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y así estará dándonos la revelación, la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos visto así a la ligera todas estas cosas que corresponden al reino de Dios, porque todo esto está dentro del reino de Dios, como estaban los 7 ángeles mensajeros con las 7 edades y el mensaje de cada ángel mensajero y los escogidos de cada edad. Todo está ¿dónde? Dentro del reino de Dios. Por lo tanto, todas estas cosas suceden dentro del reino de Dios y son dadas a conocer dentro del reino de Dios por el Espíritu Santo, por medio de cada ángel mensajero en cada edad, y para el día posterior por medio del ángel del Señor Jesucristo, con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. Ese es el mensaje que tomará a la iglesia novia para darle así la fe para ser transformada y raptada en este tiempo final. Y todo eso ocurre en la edad de la piedra angular, y la edad de la piedra angular se cumple ¿dónde? En la América Latina y el Caribe, en este tiempo final, en el oeste. Por lo tanto, la obra que Cristo estará haciendo en este tiempo final será una obra que irá creciendo de gloria en gloria hasta que llegue a completarse toda esa obra de Cristo prometida para este tiempo final. Por lo tanto, en este tiempo final entran en el reino de Dios, en la etapa de la edad de la piedra angular, todas las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, oyen la voz de Cristo y reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen así el nuevo nacimiento, nacen en el reino de Dios, entran al reino de los cielos, a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento, y luego son preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, sin tener la fe para el rapto, la fe para ser transformados y raptados, que está contenida en los 7 truenos, la voz de Cristo hablando consecutivamente, revelándonos el misterio del séptimo sello. Sin esa revelación no hay fe para ser transformados y raptados. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? San Lucas capítulo 18, verso 8. Por lo tanto, Él tiene que traer esa fe, esa revelación, para que tengamos esa fe, esa revelación del séptimo sello, esa revelación de la segunda venida de Cristo, para poder recibir la transformación física y poder ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Para eso es la edad de la piedra angular y el mensaje de la edad de la piedra angular, para llevar y juntar los escogidos en la edad de la piedra angular y prepararnos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es que no luchamos ni discutimos con las personas, sino se da el mensaje y el que es de Dios escuchará la voz de Dios. El que no quiere escuchar, pues que no escuche. Cristo no obliga a ninguna persona a entrar a su reino. El que no quiere entrar a su reino, pues no estará viviendo eternamente en el reino de Cristo. El que quiera entrar al reino de Dios lo busca y entra al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento, recibiendo a Cristo como su Salvador, siendo bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así nacerá en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu, y tendrá vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora, ¿cuántos ya
lo han buscado, lo han encontrado y han entrado al reino de Dios, han nacido en el reino de Dios. Es para mí una bendición grande estar entre personas que han buscado y han encontrado el reino de Dios, han nacido en el reino de Dios, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y así hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos entrado al reino de Dios. Y toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, pues no ha entrado al reino de Dios. No ha nacido de nuevo y no tiene esperanzas de vida eterna. Pero ¿qué pueden hacer esas personas? Hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados. Cristo lo perdonará, lavará sus pecados con su sangre preciosa, Cristo, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo de fuego, y así obtendrá el nuevo nacimiento. Así habrá nacido del agua y del Espíritu, y habrá entrado al reino de los cielos, al reino de Dios. Habrá entrado a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Habrá nacido como un bebé en el reino de Cristo. Por lo tanto, los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, lo pueden hacer en esta noche levantando sus manos, y el reverendo José Benjamín Pérez orará por ustedes para que Cristo extienda su misericordia hacia ustedes y les perdone sus pecados y le limpie con su sangre preciosa, y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan así el nuevo nacimiento y nazcan en el reino de Cristo, y así hayan entrado al reino de Cristo. Lo primero es buscar el reino de Dios y entrar al reino de Dios naciendo del agua y del Espíritu. Eso es lo primero para todo ser humano. No hay otra cosa más importante que la vida eterna, la cual recibimos por Cristo en su reino. Así es que en esta noche pueden levantar sus manos las personas que quieran que Cristo extienda su misericordia sobre ustedes, y el reverendo José Benjamín Pérez orará por ustedes. Dejo nuevamente al reverendo José Benjamín Pérez para que ore por las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y será hasta una próxima ocasión en donde nos veremos, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches.